Bienvenidos a todos, estamos entonces hoy, el día de hoy, la segunda parte de lo que habíamos empezado la semana pasada sobre el milagro de la multiplicación. Estuvimos leyendo del Evangelio de Juan, el capítulo 6, que nos habla a partir del 1 al 14 sobre este hecho, cómo fue esta alimentación de los 5.000. Igual lo hablan los 4 evangelios y siempre cuando leemos de ellos nos informamos y damos un entendimiento más global de lo que es. Uno dice un poquito más y así vamos formando y armando toda la escena. El milagro de la multiplicación, estuvimos viendo que la gente venía de todas las ciudades porque había una peregrinación hacia el templo, hacia Jerusalén, por la fiesta de la Pascua judía, que vienen a ser una celebración grande de las mismas que Dios dio a conocer como sus fiestas sagradas anuales. Así, esta peregrinación traía locales de las aldeas y comunidades de alrededor, así como extranjeros. Resulta que esta multitud caminando hacia Jerusalén encuentran a Jesús y sus discípulos. Sabiendo quién era Jesús, se quedan en el camino con él para escuchar sus enseñanzas, recibir sus prédicas, así como las sanidades que él ofrecía a cada uno. El día pasaba, y eso lo hemos visto en la semana pasada, hacia el atardecer, la gente ha estado todo el día en esta área del desierto, sin alimentos y sin bebida. Cuando los discípulos ven esta escena y le dicen a Jesús: mándalos, aléjalos, que se vayan ya estuvieron mucho tiempo con nosotros, para que puedan llegar todavía a las aldeas aledañas, encontrar dónde alojarse y encontrar dónde alimentarse. Entonces, lo que estamos comparando es que cuando nosotros tomamos unas decisiones, cuando nosotros vemos en lo natural, en lo físico, y actuamos bajo eso sin tener en cuenta las enseñanzas y las promesas de Dios, estamos actuando en lo terrenal, en lo natural. Pero Jesús les dice, según los evangelios, excepto el de Juan, nos habla de que todos los discípulos participaron en esta conversación. El evangelio de Juan nos dice que básicamente fue Felipe el que habló directamente con Jesús. Y Jesús le dice: hazlos que se sienten. Ahora, ¿por qué Jesús reacciona en forma diferente? Y cuando ellos le dicen no tienen que comer, Jesús les responde: denles ustedes, denle de comer. ¿Qué? Todo el mundo se sorprende. ¿Cómo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Y obviamente tienen que haber hablado con Judas, que era el que llevaba la bolsa del dinero. ¿Cuánto hay? ¿Para cuánto alcanza? Han hecho su cálculo. Y le dice a Jesús: 200 denarios, que es el equivalente al salario del año, no va a ser suficiente. Y por más que compren pan, entre la multitud, ya vimos que eran contados los hombres solamente, eran como 5.000. De estos 5.000, multiplicado más las mujeres, más los niños, y de hecho que estaban las familias completas, porque estamos hablando que era una peregrinación hacia el templo. Cuando Jesús, entonces, de ver la reacción de Felipe y de los otros discípulos, está preguntándole cómo
creen ustedes qué solución va a haber? No es que Jesús no sepa cuál va a ser el resultado. No es que Jesús no sepa qué solución es la que va a presentar Él. Quiere saber, primero, cómo aplicas las enseñanzas que has venido aprendiendo a través de los años de su palabra. Quiere saber si realmente aprendiste intelectualmente y cómo es tu fe. ¿La aplicas o no la aplicas? Todas estas cosas tienen ciertas características, no en todos igual, porque depende de la reacción primero. Unos van a reaccionar inmediatamente al estilo de los pies en la tierra. Otros van a reaccionar en un modo un poco más espiritual. Jesús espera eso. Porque dice, ¿qué haces tantos años yendo a la iglesia? Tantos años en los estudios bíblicos, cuando no estás aplicando las enseñanzas. Mi libro está lleno de promesas, pero si tú no las aplicas y no esperas en ellas, quiere decir que no las entiendes, no las recibes o sencillamente no las crees. Y pensemos eso hoy en día. Cuando Jesús nos invita a participar en algo, va a ser a su nivel, al nivel del cielo, a nivel sobrenatural. Nosotros estamos en lo natural, pero Dios obra en lo sobrenatural. Si queremos esa multiplicación, si queremos la abundancia que su reino nos ofrece, tenemos que actuar y recibir de Él lo que Él quiere ofrecernos. ¿Cómo recibimos? Por esa naturaleza de Él, que trabaja en lo sobrenatural. Que Él siempre está actuando más allá de lo que nosotros podemos entender, podemos pensar, podemos desear. Su palabra nos dice que Él nos va a dar de la abundancia de su reino. En 2 Corintios 9:8 leemos que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, que es todo lo necesario, Él nos equipa en todo aspecto para que abundemos en esas diferentes áreas. Y una vez que tenemos esa abundancia, podemos ser bendición para otros. Podemos actuar con buenas obras en su nombre. Entonces, Él cuando nos da de la abundancia de su reino, de su gloria, de su presencia, no es para mantenerlo en nuestro bolsillo o mantenerlo con nosotros. Es para darlo a conocer a otros, que es por su gracia, que es por su amor, que es por su misericordia, que recibimos y ahora lo queremos compartir por el amor que Él nos da. Aleluya. Amén. Amén, amén. Entonces, cuando recibimos esas bendiciones, Dios quiere que reconozcas de dónde vienen. ¿De dónde estamos recibiéndolas? ¿A través de quién? ¿A través de quién las recibimos? Sabemos que es a través de Jesús, a través de su sacrificio, porque nos dice la palabra que es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, el que nos va a abrir el entendimiento, nos va a iluminar con esa recepción de su sabiduría para reconocerlo, que sin Él no podemos hacer nada
ni somos nada. Porque si queremos obrar con nuestro propio esfuerzo, a como están contestando aquí los discípulos, el pan que podamos comprar solamente va a ser un pedacito para cada uno. Por ejemplo, en el verso 9 de Juan 6 nos dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Están viéndolo con sus ojos físicos, están midiéndolo con su propio razonamiento. ¿Qué es esto para tantos? Pero cuando Jesús interviene en la escena, lo multiplica porque no tiene límites. El poder de Dios no tiene límites. Nosotros limitamos el poder de Dios en nosotros de acuerdo a nuestro entendimiento y no porque queremos ofrecerle realmente el campo abierto para que pueda trabajar en nosotros o en la circunstancia en que estamos viviendo. Este muchacho, la historia de cada uno de los evangelios no nos cuenta si estaba acompañado por su familia o por nadie. Nos habla que este muchacho venía de lejos, estaba en la peregrinación hacia Jerusalén y tenía su lonchera. Y en esa lonchera es que habían estos 5 panes y estos 2 pececillos. Pero si alguien está interesado en aprender, en poder oír claramente, ¿qué pasa? Entre la multitud tú empujas, tú caminas, tú abres ese espacio para ponerte delante. Quiero oír claramente, quiero verlo de cerca, quiero sentir lo que hay alrededor de Jesús. Nosotros, cuando venimos a aprender de Él, cuando lo buscamos en oración, cuando estamos en ese ambiente de alabanza y adoración, ¿hacemos lo mismo? Queremos estar junto a Él para sentirlo, para tocarlo, para oír su voz, reconocer quién es y oler su perfume. Gloria a Dios. Este muchacho puede haber escuchado cuando le dice en esa conversación con sus discípulos, ¿de dónde vamos a sacar pan? Y él dijo, acá tengo mi lonchera. Ya había un milagro allí. El hecho de que estaba ofreciendo su lonchera. Y él no la había tocado todavía. No había comido todo el día. Porque solamente delante de la presencia de Dios es que actuamos a ese nivel que Dios espera, movido por el Espíritu Santo, no por nosotros mismos. Aleluya. Entonces, cuando oímos la voz de Jesús, la palabra nos dice, sus ovejas reconocen su voz. Muchas veces oímos voces, pero no sabemos de quién viene. La voz de Dios es una. La voz de nuestra propia conciencia es 2. Y la voz del enemigo es 3. Tenemos que reconocer cuál es la voz que queremos seguir. Si queremos ese camino de luz y de bendición. Aleluya. Estamos viendo y comparando entonces el ambiente sobrenatural que es el que Dios se mueve, en el que Jesús obra con su Santo Espíritu, y el ambiente natural. Ahora yo les pregunto, ¿tú quieres recibir las bendiciones y quieres que se mueva tu vida en lo sobrenatural o quieres continuar en lo superficial? Todo depende de cada uno de nosotros solamente.
es de acuerdo a nuestra relación con Dios, es de acuerdo a nuestro hambre y sed de beber de su mesa, alimentarnos de su mesa, y depende del tiempo que le queremos ofrecer, toda nuestra vida o solamente unos minutitos de cada día. Es a como el Espíritu Santo se va a manifestar en la vida de cada uno. Él nos pide que seamos testigos de sus obras, así como fueron testigos sus discípulos de toda la obra que él hizo y que estuvieron juntos por estos 3 años y medio. Nosotros solo podemos ser testigos de lo que obra en nosotros cuando estamos conscientes y reconocemos que es por su mano que lo hemos recibido. Es así la cantidad de milagros que vemos, que podemos compartir, que podemos gozarnos porque sabemos que es su mano poderosa que ha tocado a muchos hermanos en su cuerpo físico. ¿Cómo se manifiesta entonces las bendiciones? Dentro de estas bendiciones estamos viendo la multiplicación, como en este caso, pero también la sanidad. Nuestro cuerpo tiene 3 partes, lo sabemos. El espíritu es el que está limpio, se purifica a través de la sangre de Jesús, es el que está salvo cuando venimos a los pies de la cruz. Tu espíritu quiere manifestarse con tu alma, que eres tú, es tu carácter, tu mente, tus deseos del corazón. Y de acuerdo a lo que reciba del alma, es lo que se va a manifestar en tu cuerpo físico. Si tu alma, tú tratas de controlarla y seguir el camino que la palabra de Dios nos enseña para estar alineados con Dios, va a ser por nuestro esfuerzo, pero si lo sometemos porque tenemos la voluntad de entregarlo al Espíritu de Dios, que la moldee, que obre en ella de acuerdo a su plan, que trabaje en nosotros limpiando, puliendo, quitando, echando Clorox en todo lo que no sirve, que lo saque. Si estamos a sus pies realmente y el Espíritu nos quiere moldear de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Él va a obrar en nosotros. Pero si estamos limitándolo, diciendo solamente este lado, o solamente, ok, en esta parte, pero el resto lo voy a hacer yo, Dios no va a obrar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere compartir sus glorias con nadie. O lo hace todo o no hace nada. Por eso le dice a la multitud, le dice a los discípulos que le digan a la multitud que se sienten en la arena, en donde están, por grupos. Nos habla grupos de 50 y grupos de 100. Ahora, ¿por qué en grupos? Él no quiere desorden porque es un Dios de orden. Cuando te sientas, obviamente ya no estás caminando, ya no estás obrando, ya estás detenido o detenida en lo que tu mente podría estar pensando que de repente tienes que ir aquí, que hacer lo otro, mover esto, empujar lo otro, etc. Estás sentado. El Salmo 46 nos dice que Dios quiere obrar en ti, pero dice, quédate quieto. No hagas
nada. Y verás que yo soy Dios. Es una promesa si es que tú confías en Dios. Confías y tienes plena certeza, convicción que su palabra Él la cumple. Que lo que Él dice, lo hace. En su tiempo, no en tu tiempo. A su manera, no de la manera que tú esperas. Y a través de lo que Él quiere hacer. De la manera como Él lo quiere hacer. A como Él lo quiera hacer. Muchas veces decimos, Dios no responde mis oraciones. ¿Por qué? Porque no escucho lo que estoy esperando escuchar. O no veo lo que estoy esperando ver. Y no viene a mis manos, no recibo, porque no me lo da. No me da lo que yo estoy esperando, lo que yo quiero de la manera que yo quiero. Pero si confiamos en Él, Él tiene su propio reloj. Él tiene su propio tiempo. Que como Padre y omnisciente, que sabe todo, entonces sabe en qué momento va a ocurrir lo que te va a dar en respuesta a tu petición, si es que está en el plan de Él para tu bendición y tu propio beneficio. Él nunca nos va a dar si no están nuestras peticiones alineadas con su palabra y su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Lo tenemos en su testamento. ¿Qué es el testamento? Es la voluntad de todo aquel que está testando. Entonces, su voluntad está escrita en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Cuando lo leemos, leemos su voluntad. Esta voluntad de Dios está plasmada con promesas, con casos que a veces depende de nosotros. En general, desde el principio, todo depende si queremos o no recibirlo, si queremos o no seguirlo. Seguiremos con Él, no por los beneficios, sino porque desarrollamos del amor que Él ha puesto en nosotros, le damos ese amor y lo maduramos y estamos viendo las maravillas que Él hace cuando sus hijos de corazón y de verdad lo buscan, lo alaban y reconocen su poder. Entonces, ¿quieres éxito en la vida? Tenemos que aprender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y que espera de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que espera? Que confiemos en Él. No hacer. Podemos ir a la iglesia, podemos estudiar su palabra, podemos entrar en oración, podemos entrar en ayuno, podemos servirlo en diferentes áreas, organizaciones, etc. Podemos ayudar a los pobres, podemos hacer muchas cosas, pero eso no te va a poner en gracia bajo los ojos de Dios. Eso no te va a acercar a Dios. Eso no va a hacer que recibas más bendiciones. Lo único que hace que las bendiciones de Dios vengan y caigan sobre nuestras vidas es el amor que tú le muestras al Padre a través de su Hijo Jesús. Él es la puerta. Él es el camino por el que entramos y recibimos la vida, por el que recibimos las puertas abiertas del cielo, por el que recibimos la luz de Dios, su sabiduría, todas sus promesas, solamente creyendo y aceptando que Él fue a la cruz por ti y por mí, y que Él es la única llave que abre las puertas del cielo. Amén. Amén.
Cuando decimos, como en este caso decía él en el verso 9, ¿qué es esto para tanta gente? Esos 5 panes y esos 2 peces. No es nada. Pero en sus manos de Jesús, Él lo toca, lo toma. ¿Qué hizo? Le dio gracias al Padre. Nos está enseñando el proceso, ser agradecidos. Y luego lo parte. Y cuando Él parte nuestras vidas, es cuando se multiplica. No nos enseña la palabra cómo fue que lo partió dentro de la canasta o fuera de la canasta, que cómo lo hizo, no. Y ni cuántas partes hubieron, si lo vieron antes o después, no. Sencillamente dice que de cada canasta nunca dejó de existir el pan dentro. Cada uno comió a satisfacción. Cada uno pudo recibir y tomar la cantidad que quería, porque nos dice que fueron satisfechos. Se saciaron. Es lo mismo que el Señor ofrece a cada uno de nosotros. Su abundancia. La abundancia que Él nos da en exceso, de acuerdo al poder que vive en nosotros. Esforcémonos para entrar en ese regazo que nos pide de calma, confianza en Él, presentando la fe que Él ha depositado en nosotros y que la hemos administrado en el crecimiento y madurez de la misma. Gracias al Señor, que Dios los bendiga. Amén.